Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Dios les bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo y en esta ocasión para traerles un tema muy importante y también vamos a estar analizando varios puntos sobre el matrimonio, el adulterio, el divorcio. Es muy importante, sé que este es un tema que inquieta a mucha gente y que es necesario hablarlo. Hay muchas interpretaciones. Pero antes de seguir adelante, quisiera que te suscribieras a este canal para ser de bendición para ti y para otros en el amor de Cristo, y compártelo también. Amén. Estamos trayendo estudios bíblicos, profecías bíblicas, noticias actuales, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues suscríbete. Bien, dicho esto, precisamente estoy tratando este tema porque he visto tantos anuncios, tantas explicaciones, tantos adulterios, tremendo, fornicaciones. Es decir, estamos en un tiempo en el cual abunda más y más este pecado. Y conviene tratarlo porque nadie habla con claridad del tema, lo digo sinceramente. No lo hablan porque, claro, pues hay diferentes interpretaciones, eh, y entonces la gente, los pastores, a veces aturdidos o también presionados, hacen cosas que no deben. Por eso vamos a tratar bien este asunto, aunque no podemos llegar a todo porque hay muchos puntos de vista, pero en alguna ocasión pues me han hecho preguntas sobre el tema y tú puedes escribirme debajo de aquí, de este mismo vídeo que estoy haciendo. Yo estoy mirando, me haces la pregunta y yo trataré de responderte en este sentido. Bueno, la primera pregunta es muy importante porque hay diferentes interpretaciones. ¿Cuándo una persona comete adulterio? ¿Cuándo es este asunto? Porque hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero en la Biblia lo tenemos muy claro. Una persona que comete adulterio es aquella persona que está casada y peca con otra persona. Así que para cometer adulterio es necesario estar casado. Claro, nos podemos preguntar, ¿y entonces el que está soltero no comete adulterio? Comete adulterio, pero se llama fornicación. Analizaremos en este vídeo la palabra fornicación porque también algunos les han dado una interpretación, a mi juicio, errónea, diciendo que solamente el soltero comete fornicación. Pero vamos a estar viendo en la Biblia que la persona casada también comete fornicación, porque el adulterio es muy específico para la persona casada. Fornicación es un pecado que, aunque uno esté casado o soltero, lo comete, y no es solamente el asunto que lo comete un soltero. La fornicación lo puede cometer cualquiera, pero es un pecado de inmoralidad, no necesariamente adulterio, sino que la fornicación abarca a pecados sexuales, pero puede ser tener relaciones con otra persona, puede ser cualquier otro asunto, ¿verdad? Que vamos a estar tratando con ello. Es más generalizado. Entonces vamos a ir a la Biblia, en primer lugar, a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre este asunto, porque es la base fundamental. Vamos a leerlo. Ahí lo tenemos, Mateo 5:32, que dice: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, aquí observamos que el Señor Jesucristo lo dice con mucha claridad. Igualmente también se repite en el capítulo 19 de Mateo, que no permite el divorcio si no es por causa de fornicación.
de tal manera que si los dos se separan sin que haya de por medio un adulterio, entonces los dos pecan, adulteran. Uno se casa por un lado, el otro se casa por otro, entonces los dos adulteran. Solamente, ya lo dice, por causa de fornicación. En ese caso, ¿quién es el que queda libre para poderse casar? El que no comete pecado. Es decir, no permito el divorcio si no es por causa de fornicación. Uno de los dos comete pecado de fornicación, adulterio, el otro queda libre para poder rehacer su vida. Quiero entender, pero vamos a hablar luego más adelante. Ahora quiero tratar sobre el tema de lo que es fornicación, que la Biblia no te dice que ese pecado lo cometen solo los solteros. No, no hay tal en la Biblia. Lo que ocurre que te da una descripción más generalizada acerca del pecado. Es decir, ya no se limita solamente al adulterio, sino que una persona, sea casada o soltera, puede cometer otro tipo de pecados. Todos tienen que ver con inmoralidad sexual. En este sentido, se ejemplifica también cuando, y lo vamos a estar leyendo, cuando Jezabel cometía pecado de fornicación. Y Jezabel estaba casada con el rey de Israel, Acat. Sin embargo, la Biblia dice que esta mujer cometía pecado de fornicación. Y no solamente sexuales, puesto que la Biblia nos enseña en diferentes partes que en este reinado de Jezabel se cometía orgías terribles, sexuales, de inmoralidad. Y también la Biblia lo ejemplifica en el sentido de idolatría contra el Señor. Entonces, un pasaje paralelo que lo tenemos en Apocalipsis, vamos a leerlo, y que todos los comentaristas dicen que esa referencia es a mujeres que adulteran o fornican en el Nuevo Testamento también, pero que está teniendo relación directa con la Jezabel del Antiguo Testamento, es decir, de la esposa de Acat. Y dice así, Apocalipsis 2, 20, 21 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que ahí tenemos que la fornicación es un pecado generalizado y que no es solamente al adulterio exclusivamente. Pero dentro del matrimonio, si alguien comete fornicación, uno de los dos, se considera adulterio, ¿verdad? Y se considera motivo suficiente para que pueda haber un divorcio. Pero siempre tiene relación con inmoralidad sexual. ¿Me explico? Porque la interpretación de algunos es que cuando uno se casa ya no se puede volver a divorciar aunque haya adulterio de por medio, porque eso significa que cuando uno se casa, si la mujer o el hombre ha ocultado que había mantenido relaciones anteriormente con otra persona y no se lo ha declarado al marido o a la mujer, entonces cuando llega el momento que se ha casado y se descubre, puede divorciarse. En este caso no tiene sentido ninguno, porque precisamente en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22 de Deuteronomio, estaban las pruebas de la virginidad, las cuales guardaban los padres. Es decir, preparaban la habitación nupcial, se ponía una en aguas o un paño blanco o una sábana blanca, y al día siguiente iban las mujeres de los familiares y recogían esas señales y se las entregaban a los padres de ella para que la guardara por si hubiera acusación en este sentido. Así que en este sentido en Israel pues no había sentido de tal acusación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenían las pruebas
Y si no había esas pruebas, esa mujer no se podía casar. Y si alguien se casaba porque el marido le había dado carta de divorcio, entonces, ya lo hice, esa carta de divorcio era suficiente para que esa mujer se volviera a casar y no ser acusada ni de fornicación ni de adulterio. Así que cuando está hablando Jesús aquí de fornicación, se refiere a que uno de los dos cónyuges ha cometido un acto de inmoralidad sexual, físico, con otra persona, que puede significar no solamente el adulterio, porque en el adulterio tiene que haber una relación física. En la fornicación puede haber simplemente, por ejemplo, beso, puede haber placer, sin necesidad de llegar lo que es el adulterio, ¿verdad? A la relación sexual. Así que es muy distinto. Ahora, el adulterio y la fornicación no se refiere cuando no se comete físicamente. ¿Me explico? Es decir, que para que poder acusar a una persona de ese pecado, tiene que ser físicamente, que haya tenido contacto con la otra persona. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Puede una persona que ha cometido adulterio rehacer su vida con otra persona? Bien, quiero decir que la persona que tiene derecho a rehacer su vida es la que no ha cometido pecado. ¿Me explico? La persona que no ha cometido pecado es la única que puede rehacer su vida con otra persona. Y la otra persona, la que ha cometido adulterio, ¿qué pasa? Si se casa con otra persona, se va con otro, ¿qué ocurre? Bueno, honestamente, el pecado sigue vigente, porque el adulterio no se comete solamente una vez, se puede cometer más veces. ¿Me explico? Todo el tiempo que esta persona vive con la otra persona está en adulterio, porque no hay nada que pueda sanar el pecado si no es el arrepentimiento. Pero para que sea el arrepentimiento genuino, uno debe dejar el pecado. No puede ser, si un ladrón viene y se arrepiente de su pecado, si sigue robando, ¿ya no le es contado como pecado? Sí, desde luego. Por lo tanto, cuando uno se arrepiente, tiene que dejar de robar, tiene que dejar de hacer cosas que están contra la palabra. De igual manera, aquella persona que se casa y con otra persona que cometió adulterio y luego va a ir de su vida con otra persona, pues comete adulterio permanente. Y algunos han dicho, pastores que yo he escuchado, sí, pero si se casa por la ley no puede sanar el pecado, porque entonces los pedrastras, entonces también los homosexuales, estarían legalizados delante de Dios automáticamente desde que se casan por la ley, ¿no? Pero no es así. Es la palabra de Dios la que rige en este sentido. Ahora, quiero decir que a las personas que no tienen fe son libres de hacer lo que quieran. Es decir, la libertad de cada persona tiene libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Pero lo que no se puede es decir que ha hecho las cosas bien delante del Señor, porque Dios no lo tiene por válido. Ahora, cada uno dará cuentas a Dios en su momento de todo. Pero ya Dios nos advierte, porque si nos da su palabra, precisamente es para que miremos si lo que hacemos está bien o está mal. ¿Para qué? Para que nos lo corrijamos. Porque nosotros no podemos ir delante de Dios y decir, Señor, es que yo he robado porque mi familia pasaba hambre y entonces tuve que robar para eso. ¿Podrá Dios justificarte? No podemos justificarnos delante del Señor. La única justificación es el arrepentimiento, el aceptar a Cristo y el dejar el pecado. Ahora, sabemos muy bien que hay una lucha en el cristiano, una batalla, que el enemigo quiere arrastrar al pecado, pero lo importante es permanecer en él y seguir luchando en el nombre de Jesús hasta vencerlo. Así que quiero dejar esto muy claro. La ley no puede de ninguna manera sanar el pecado de nadie. No puede. Es imposible. Es una aberración el pensar tal cosa.
Así que quería dejar esto muy claro. La siguiente pregunta es, ¿puede el cónyuge que es maltratado rehacer su vida con otra persona? Bueno, quiero decir aquí que la Biblia deja claro en 1 Corintios, en el capítulo 7, que cuando hay maltrato pueden separarse y quédese sin casar. Cuando hay maltrato. Es decir, desde el punto de vista bíblico, una persona se puede separar cuando hay maltrato, está claro. Ahora, dice, quédese sin casar. No obstante, ahí yo hice un estudio donde hay hermanos que dicen que hay posibilidad de que la persona que sufre maltrato y que realmente sea real por una causa de que su vida, la vida de la persona peligra, que entonces puede rehacer su vida con otra persona. En este caso, yo no entro a juzgar porque, claro, cuando uno no tiene conocimiento de causa, uno no puede decir yo te condeno, ¿verdad? Porque si realmente hay un maltrato, no podemos hacer como muchas veces se decía anteriormente, que permanecieran en el hogar y mucha gente moría y eso no puede ser, ¿verdad? Así que lo que sí es seguro es que se puede mantener separado, porque dice la palabra del Señor, y en esos casos algunos dicen que sí, que hay una salida. Yo traté este tema en un libro y también en un vídeo hace ya tiempo, que es posible que pueda caber un nuevo matrimonio en el caso de un maltrato real, porque la otra persona te abandona y no quiere que sigas al Señor. En ese caso dice, a paz nos llamó Dios. Así que estos temas son muy interesantes todos y vamos a estar tratando en varias ocasiones acerca de esto porque yo creo que es necesario tener conocimiento de ello. Bueno, y para terminar, la última pregunta es, si me caso por la iglesia, si hay un pastor que me respalda, ¿es válido para una persona que ha cometido adulterio, si va a una iglesia y lo casan, es correcto? ¿Es válido delante de Dios? No. De ninguna manera no puede haber nada que quebrante la palabra de Dios. Por lo tanto, si hay un pastor que conociendo la circunstancia o no conociéndola te casa, eso no es válido. Pero si el pastor te casa conociendo de que la persona está en adulterio, el pastor va a ser también culpable, igual que el otro, porque se hace partícipe. Así que con esto mucho cuidado, hermano, el obra del Señor, tenemos que andar serios en esto y cumplir. Ahora, cuando se producen dudas, yo no juzgo, pero lógicamente, si alguien viene a mi iglesia que ha habido una circunstancia de un matrimonio nuevo y no estoy tranquilo con la situación, les dejo que venga a la iglesia, pero no les dejo participar absolutamente en nada. ¿Me explico? Porque cuando no lo tengo claro, pues no lo tengo claro y no puedo juzgar lo que yo no conozco bien. Pero cuando lo conozco, no puedo hacerme partícipe de ello. Amén. Dios le bendiga. Espero de haberles ayudado con estas declaraciones que hemos hecho desde el punto de vista bíblico. Dios le bendiga. Señor consejero, mi marido nunca me oye ni me pone atención. Todo lo que habla mi mujer no sirve. Nada. En lugar de venir a la casa después de trabajar, se va a la cantina con sus amigos y compañeros. En mi casa solo oigo quejas y discusiones y además todo lo encuentro sucio y desordenado. Claro, si nadie me ayuda, tú deberías hacer algo de vez en cuando, porque además de borracho, eres haragán. Ya no hay más, su matrimonio es un fracaso. No se ponen de acuerdo en nada, nunca serán felices. Lágrimas, resentimiento y ofensas. ¿Es eso todo lo que queda del amor que antes ¿Quién sabe qué es lo que compartíamos? sucede? Esta mujer solo dice... Entrégale tu vida al Señor Jesús y Él hará renacer tu matrimonio. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo han cambiado? Se hasta parecen novios. ¿Encontraron otro consejero mejor que yo? Sí, lo encontramos. A Jesucristo.